Les doy la bienvenida, queridos oyentes, al noveno episodio de Relatos de Héroes. Yo soy Lautaro López y el día de hoy voy a charlar con el comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, veterano de Guerra de Malvinas, Gerardo Guillermo Isaac. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Lautaro, buenas tardes, ¿cómo te va? Mi sincero y respetuoso saludo para todos tus oyentes y me siento realmente honrado por tu convocatoria. Bueno, muchísimas gracias. Acá el honor lo tenemos nosotros de que usted haya aceptado estar en este pequeño espacio. Bueno, Gerardo, antes de empezar, le quiero hacer una pequeña aclaración. Si usted considera alguna pregunta usted no la pueda responder, avíseme y no hay ningún problema, es totalmente entendible. Perfecto, Bueno, buenísimo, me alegro. cuéntenos dónde nació y cómo fue su infancia. Bueno, les cuento, yo nací en la capital federal, en el Hospital Aeronáutico Central, o sea, soy de familia aeronáutica. Mi papá es también un comodoro retirado de la Fuerza Aérea. Nací el 7 de octubre de 1958 en el Hospital Aeronáutico Central y mi primera infancia transcurrió en Buenos Aires. Fui a la escuela del Colegio Parroquial La Merced en la primaria y mi secundaria la hice en el Liceo Militar General San Martín, donde me recibí de subteniente de reserva. O sea que antes de entrar a la Fuerza Aérea fui subteniente del Ejército Argentino por unos días. Ingresé a la Escuela de Aviación en 1976, en febrero de 1976, y egresé en diciembre de 1979. Ya hablaremos un poquito más en detalle. En cuarto año hice el curso de aviador militar, donde me recibí de aviador y después de ahí fui a Mendoza. O sea, Adelante con tu pregunta. Perdón, pasa que se corta un poco. O sea que usted decidió entrar a la Fuerza Aérea por su padre. En realidad decidí entrar a la Fuerza Aérea porque me gustaba. En realidad lo que significa tener un padre aeronáutico es que uno conoce algunas cosas previamente, se desarrolla, se desenvuelve, los primeros años está en un ambiente y familia aeronáutica, pero la elección de pertenecer a la Fuerza Aérea y de entrar a la Escuela de Aviación Militar es una decisión personal y obedece como todo lo militar, a una vocación, que uno no sabe cómo describirla, cómo explicarla. Le decimos que es un llamado, y en realidad es algo que de golpe aparece y es realmente lo que nosotros queremos hacer, que amamos hacer, y eso fue lo que me pasó a mí con la Fuerza Aérea. La conocí lógicamente a través de mi vida, mi infancia, porque mi padre era aeronáutico, pero la verdadera Fuerza Aérea la adopté solo y la conocí después que entré a la Escuela de Aviación Militar. Bueno, cuéntenos un poco cómo fue su paso por la Escuela de Aviación Militar. Bueno, yo les conté entonces que entré en febrero de 1976 a la Escuela de Aviación en Córdoba. Hice 4 años allí. Recién en el cuarto año en esa época, ¿no? Se empezaba a volar, y durante un año completo, que fue en el año 1979, hice el curso de aviador militar. El curso de aviador militar es un curso que dura un año, que es teórico y práctico en vuelo. Hay que estudiar mucho, y después viene la parte importante, que es el aprendizaje en vuelo. En esa época el avión Mentor B-45, que era el que tenía la Escuela de Aviación para formar a los aviadores. Medio año más o menos, un poquito más con Mentor, y después pasé dentro del mismo curso de aviador militar en la Escuela de Aviación a volar Morane Saulnier, MS-760 París en su designación, el famoso Morane Saulnier, un birreactor muy lindo, muy flexible, un avión hermoso para volar, con el cual hice la segunda parte del curso de aviador militar para egresar
en realidad no terminamos en diciembre. En diciembre de 1979 nos recibimos de alfereces, que es el primer grado de un oficial en la Fuerza Aérea, y estuvimos un par de meses más para terminar el curso aviador, o sea que más o menos por la mitad de marzo egresamos de aviadores militares y fuimos destinados a diferentes lugares. Una parte en la cual estuve incluido, fuimos destinados a Mendoza para hacer la escuela de caza. Una parte fue a volar helicóptero y otra parte fue a volar transporte. Eso, Así que, sí. el tipo de vehículo, ¿la elegían ustedes o ustedes solamente eran sorteados? No, uno en realidad elige, le preguntan qué es lo que quiere hacer, pero la selección de a qué lugar se va o cuál es el próximo destino después de recibirse aviador depende del orden de mérito logrado en el curso de aviador militar. Y bueno, la mayoría de nosotros fuimos pilotos de caza, porque en esa época había mucho material, mucha demanda de pilotos de caza, entonces la mitad fuimos a hacer la escuela de caza a Mendoza, y otra mitad, 22 fuimos a hacer la escuela de caza a Mendoza, y otros 22 fueron a hacer la escuela de caza o el curso de estandarización del procedimiento de combate, como se llamaba, la fueron a hacer a Reconquista. Todos terminamos con la misma capacitación después de realizar ese curso, que lo hicimos en el año 1980. En mi caso particular, como te dije, me tocó ir a Mendoza y hice la escuela de caza en Mendoza en el avión Morán Sulnier también, que era el mismo tipo de avión que teníamos en la escuela de aviación. Bien, y una vez terminada la escuela de caza, ¿qué es lo que siguió? Bueno, cuando terminamos la escuela de caza, que fue a fin del año 1980, fuimos destinados a diferentes lugares. Los destinos que había en ese momento eran A4C en Mendoza, en un escuadrón que estaba dentro de Mendoza, A4B, que estaba en Villa Reynolds, los A4 siguen estando en Reynolds ahora, en San Luis. Hubo pilotos que fueron a volar Canberra a Paraná. Y me tocó, por suerte, ir destinado al escuadrón A4C en Mendoza, escuadrón al cual tuve el honor de pertenecer y con el cual me tocó combatir en 1982. Bien, es la 4ª Brigada Aérea, ¿verdad? Correcto, la 4ª Brigada Aérea en Mendoza. Bien, y una vez que usted ya se recibe, cuéntenos cómo fue su vida hasta el año 1982. Bueno, como dije, egresé a fin de 1980. En el año 1981 hice el curso de A4, que también dura un año. Es un curso también teórico-práctico, ahí hay mucho para estudiar. Sobre el avión y sobre armamento y sobre tácticas para utilizar con este avión. Y a fin del año 1981 terminé el curso y los que finalizamos el curso fuimos capacitados y fuimos calificados como pilotos aptos para el combate. Y recuerdo que el último tema, digamos, le decimos patrón nosotros en la Fuerza Aérea, pero en realidad es el último tema o la última materia, por así decir, que tuvo el curso para terminarlo, fue justamente reabastecimiento en vuelo. Vino un KC-130, vino a Mendoza y nos dio reabastecimiento en vuelo, nos capacitó en reabastecimiento en vuelo a todos los jóvenes pilotos que estábamos terminando el curso de A4C. Así que el año 1982, principio de 1982, me encuentra volando A4C y calificado como piloto apto para el combate. Bien, esta es una pregunta en medio personal mía, ¿no?
¿Por qué en Argentina el avión A4, que proviene de la denominación de Estados Unidos, la A para los aviones de ataque, se lo considera un avión de caza? Bueno, es una buena pregunta la tuya. En realidad el único avión de caza puro que había en la Fuerza Aérea Argentina en ese momento era el M3, el Mirage M3, pero el curso de piloto de caza bombardeo, que así se llama, curso de piloto de caza bombardeo, tiene materias que tanto se aplican para el combate aire-aire como para el combate aire-tierra. La escuela se llamó siempre Escuela de Caza, en realidad el título que tenés es piloto de caza bombardeo. El A4, siendo un avión de ataque, también tenía, bueno, en el caso del A4C, en el que volaba yo, tenía capacidad y cumplíamos algunos patrones o materias de combate aire-aire, con cañones, o sea, para combate cercano, y teníamos un incipiente misil de primera generación que era el Zafir, un misil israelí, de origen israelí, que tenía el A4, pero claramente el A4 en su origen es un avión de ataque. Pero para volar ese avión de ataque había que hacer la escuela de caza, que en realidad es el curso, se llama curso de estandarización de piloto de combate, y comprende aire-aire y aire-tierra. ¿Considera usted que para la época el A4 era un avión obsoleto? Absolutamente no. Yo creo, primero la Fuerza Aérea, vamos a empezar por la parte de adiestramiento, estamos hablando de 1982, ¿no? La Fuerza Aérea estaba muy bien adiestrada, volábamos mucho, volábamos bien, utilizábamos todas las capacidades del avión que teníamos cada uno de nosotros, y lo más importante es que a nivel regional, que eran nuestras hipótesis de conflicto, el material que teníamos era acorde y actualizado. Lógicamente que había aviones mucho más modernos en el mundo, pero uno tiene que amoldar sus necesidades o las compras en realidad de material bélico a la hipótesis que tiene. Si uno tiene que amoldarse a la hipótesis que tiene en su marco, que es el marco regional, y proveerse de armamento para ese combate. Muy bien. Así que tu pregunta, el A4 para mí fue un muy buen avión para ser utilizado en la guerra de Malvinas. Tenía mucha capacidad de combustible, tenía una muy buena capacidad de llevar bombas de diferentes tipos, las que teníamos lógicamente. Teníamos capacidad, el A4C, el B no, pero el C tenía capacidad para llevar misiles Zafir, que las usamos muy poquito, ya después si quieren les cuento. Y tenía la capacidad de hacer abastecimiento en vuelo, lo cual fue una herramienta súper flexible para el escenario que se nos planteó en la guerra de Malvinas. Así que teníamos un sistema de navegación Omega bastante bueno, en el caso de los A4, ¿no? El sistema de navegación nos llevó y nos trajo siempre al sistema 4. Otros sistemas no tuvieron un sistema de navegación como el que teníamos nosotros, pero te diría que era un avión bastante completo y acorde a las necesidades que tenía nuestro país en cuanto a las guerras previstas. Bien. Bueno, nos trasladamos un poquito de tiempo, llega el año 1982. ¿Había algún indicio de una posible guerra? La realidad es que seguramente alguien lo tendría. Yo no tenía idea de lo que estaba por pasar. Siempre cuento que el 2 de abril de 1982 me encontró de guardia en la 4ª Brigada. Yo estaba de guardia de jefe de servicio de seguridad, puramente terrestre, con mi jeep recorriendo la brigada para dar seguridad a las instalaciones. Y a la mañana temprano del día 2 de abril, cuando fui a la guardia, a la entrada, digamos, a recibir a nuestra gente que venía a trabajar, me encontré que todos venían gritando, sacando banderas, gritando "Viva la Patria" por todos lados, los autos tocando bocina, y yo realmente no tenía idea de qué era lo que estaba pasando.
hasta que me dijeron, uno de los coches que pasó y que entró a la brigada, pregunté y me dijeron, no se enteró, anoche recuperamos las Islas Malvinas. Y ahí recién caí en lo que estaba sucediendo. Por supuesto que me dio una alegría enorme lo que estaba pasando, me parecía que estaba sucediendo un hecho de absoluta justicia en recuperar nuestras islas, pero a tu pregunta no tenía idea de lo que estaba por suceder y lo que había sucedido realmente ese día de abril, hasta que me lo contaron la mañana temprano. Bien, ¿y usted cuándo se enteró o cuándo le informaron que iba a participar activamente en el conflicto? Bueno, como te dije anteriormente, a fin de 1981, con el curso de A4 terminado, la calificación que me otorgan es piloto de A4C apto para el combate. ¿Eso qué significaba? Que si había algún tipo de conflicto, un escenario de guerra o una guerra en sí, el sistema de armas, y si el sistema de armas A4C estaba involucrado, yo tenía que ir porque era parte del equipo de pilotos que estaban habilitados para hacerlo. Así que cuando me enteré ese 2 de abril a la mañana de lo que estaba sucediendo, y entré en mi cabeza a armar lo que podía llegar a pasar, el escenario que podía llegar a ver, intuí, supe, sin que nadie me lo diga rápidamente, que mi sistema de armas A4C y yo incluido adentro íbamos a participar de ese conflicto si se desarrolla. Y pocos días después, bueno, un par de días después supimos que la flota inglesa zarpó de Inglaterra hacia el Atlántico Sur, y nosotros el día 5 o 6 ya nos avisaron que íbamos a desplegar al sur, y el día 9 de abril desplegamos con nuestros aviones desde Mendoza hasta San Julián, hasta la base aérea militar San Julián, que era nuestro lugar de despliegue en caso de conflicto. Así que fue secuencial, pero muy poco tiempo. ¿Y qué pasaba por su cabeza cuando usted se enteró que efectivamente iba a combatir? Lo primero que me pasó fue una preocupación, o sea, yo pasé de la alegría y de la excitación de la recuperación de las islas, tomé conciencia de que si había un conflicto o una guerra iba a estar involucrado, y claramente me preocupé, me empecé a preocupar, dije, esto cambia de color, digamos, ¿no? Pero a medida que pasaron los días y que los acontecimientos iban sucediendo, la realidad es que los pilotos, la Fuerza Aérea, los escuadrones aéreos, teníamos un estado podríamos llamarlo de amor a la patria, pero en realidad lo que estábamos era deseosos de defender a nuestro país y de sostener la recuperación de las islas. O sea que había una preocupación, todavía no habíamos entrado en guerra, lógicamente, había una preocupación, miedo incipiente y una excitación muy grande por lo que venía. Bien, ¿durante el mes de abril usted tuvo alguna incursión sobre las islas? En el mes de abril casi todos hicimos por lo menos un vuelo a las islas para reconocer el terreno. Yo hice un vuelo en escuadrilla hasta Puerto Argentino, y digamos, no fue nada especial, más que sentir que estaba volando en un el territorio nacional que nos pertenecía y que siempre deberíamos haberlo tenido, ¿no? Eso es lo que por ahí pasaba por mi cabeza, pero solamente fui una vez y el resto del tiempo nos dedicamos a entrenarnos cerca de San Julián en distintos procedimientos, distintas formaciones, distintas tácticas de ataque, y los mecánicos armeros trabajaron mucho sobre el tipo de armamento que era el óptimo para los blancos que venían, que no eran los blancos que tenía prevista la Fuerza Aérea en las hipótesis de conflicto que teníamos. En realidad, la hipótesis de conflicto que teníamos, que la hipótesis de conflicto más
más clara que tenía la Fuerza Aérea hasta ese momento en la hipótesis del conflicto Chile. Y nuestros objetivos en ese plan eran todos objetivos terrestres, era atacar pistas, atacar instalaciones, atacar calles de rodaje, aviones, plataformas, planta de combustible, etcétera, todos blancos fijos, todos blancos en tierra. El vuelo, el combate sobre el mar era una responsabilidad de la Armada, pero lógicamente en poco tiempo supimos de que nosotros íbamos a estar totalmente involucrados en el combate aeronaval, así que durante abril nos dedicamos a entrenarnos fuertemente en ambientarnos en lo que sería el escenario aeronaval. Bien, y cuéntenos cómo fue ese adiestramiento teniendo en cuenta el hecho de que el A4 no posee contramedidas y los buques ingleses en su mayoría tenían misiles para defenderse de un ataque aéreo. Bueno, durante el mes de abril, aparte de entrenarnos en vuelo, lo que hicimos fue estudiar mucho las carpetas de objetivos del armamento inglés. Cómo eran las fragatas, cómo eran sus siluetas, cómo eran los barcos de logísticos, los barcos de desembarco, qué armamento tenían, qué alcance tenía ese armamento. En todo ese estudio, en toda esa mezcla, digamos, de lo que nos podíamos llegar a encontrar, para ser breve, llegamos a la conclusión, después de volar bastante y de trabajar mucho con el radar, con nuestro radar Skyguard del sistema de armas del Roland y de la batería de 35 milímetros, que es similar en alcance al radar que tenían las fragatas tipo 42. Llegamos a la conclusión que el mejor método para atacar a unidades de superficie, o sea, barcos, era volar en escuadrilla lateral, uno al lado del otro, aproximadamente entre 25 y 50 metros y súper pegados al agua. O sea, era muy importante volar bien bajo en cercanía al objetivo para que el radar enemigo no nos captara lejos, cuando nos captara estuviéramos prácticamente encima, y la distancia entre avión y avión para este tipo de radar lo obligaba a tener que pensar, entre comillas, cuál era el blanco más que mejor podían adquirir, y en esos segundos de pensar si es uno o es el otro, alguno de nosotros podía llegar a pasar. Eso fue prácticamente la conclusión de todo lo que nos habíamos entrenado. También tengo que contar que los barcos que pasaba frente a San Julián, de cualquier tipo que fuera, salíamos a hacerle ataques simulados. Era importante también practicar sobre blancos móviles, porque aunque tenga poca velocidad un barco, si uno lo agarra lateral y va directo a apuntarle al medio, cuando llega el momento del tiro, por ahí ya pasó, y tiene que andar corrigiendo al final. Algunas cuestiones sencillas que nos tuvimos que adaptar a través de este entrenamiento que te conté. Bien, ¿qué tipo de bombas llevaban los A4? Bueno, las bombas fueron variando, o sea, los armenos, como dije, trabajaron mucho sobre bombas y espoletas. Empezamos, al principio, en los primeros 2 días, los A4 salieron, entre otras misiones, con misiles Jaffir. Eso fue descartado rápidamente. Las misiones de cobertura aérea fueron delegadas al sistema de armas M3, y nosotros nos dedicamos al ataque aire-mar, digamos, o para atacar barcos o para atacar tierra en el caso de desembarco. Al principio estuvimos entre bombas de 250 kilos y bombas de 500 kilos, o sea, la bomba de 1000 libras. Tuvimos misiones con bombas de 1000 libras, las terminamos descartando porque teníamos, primero, menos probabilidad. En vez de 3 bombas, una bomba, había que ser muy certero con el tiro, y segundo, que la masa de una bomba de 1000 libras es muy, muy importante, y lo que pasaba es que terminaba pasando al barco de lado a lado y no explotaba adentro. Entonces pasamos a bombas de 500 libras, de 250 kilos,
En algún momento utilizamos bombas frenadas por paracaídas, pero las bombas frenadas por paracaídas nos obligaban a subir un poco, a tirar, no en altura, pero en el vuelo rasante teníamos que levantar un poco para hacer puntería, y eso al lado, o sea, entrándole a una fragata era letal, y al final terminamos con bombas de 250 kilos o 500 libras, con cola lisa y con 12 segundos de retardo para que la bomba explotara después de que pasáramos todos los aviones arriba del barco. Bien. Esta fue una breve síntesis, digamos. Perfecto. Bueno, cuéntenos cómo se enteró y qué sintió el día que hundieron al Lara General Belgrano y el día 1 de mayo que se bombardeó el aeropuerto en las Malvinas. Bueno, el 1 de mayo empieza un poquito más atrás. El 29 de abril hubo una alerta en todas las bases continentales de un posible ataque. Entonces nos hicieron redesplegar desde San Julián hasta, en el caso mío, mi escuadrilla conformada por el capitán García, el teniente Farías, el teniente Casco y yo, nos mandaron a Bahía Blanca, a la base aeronaval Comandante Espora. Ahí estuvimos el día 29 de abril. El día 30, dormimos el 29, dormimos el 30, y el 1 de mayo a la mañana, cuando el capitán García fue a plan de vuelo, a la oficina de plan de vuelo, a hacer toda la documentación para volver a San Julián, volvió y nos informó que esa madrugada, a las 4:40 de la mañana, un Vulcan había bombardeado el aeropuerto Puerto Argentino, con lo cual quedaban formalmente o de facto iniciadas las hostilidades entre la República Argentina y Gran Bretaña. Así que nos fuimos inmediatamente esa mañana desde Espora, la base aeronaval Espora, hasta San Julián, y cuando llegamos ya en el descenso ya escuché que había aviones que habían salido a hacer misiones de cobertura entre los A4C y los Dagger, porque compartíamos la base con un escuadrón de M5 Dagger. Cuando aterrizamos nos dijeron que comiéramos temprano porque era factible que a la tarde nos impusieran una misión de combate, lo cual sucedió efectivamente. Cuando volvimos de almorzar nos impusieron una misión para atacar a unos barcos que estaban tirando a la vista de Puerto Argentino. Así que salimos los 4, hicimos reabastecimiento en vuelo, descendimos para llegar rasante al sur de la isla Soledad, y de ahí por arriba de la isla rasante hasta Puerto Argentino. Esta misión no la terminamos de cumplir porque cruzando el estrecho San Carlos nos avisaron que nos teníamos que volver a San Julián, y después nos enteramos que la causa fue porque teníamos 6 millas al frente una sección de Sea Harrier que nos venía a interceptar. Cuando volví a San Julián, vi y viví el regreso de todas las secciones, todas las escuadrillas que habían salido ese día a atacar. Ese día 1 de mayo fue el día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, el día más importante que tiene la Fuerza Aérea Argentina. Y lo que recuerdo claramente fue la gran alegría, el inmenso grado de excitación que había en nuestras tripulaciones, en los pilotos que estaban volviendo. Recuerdo la llegada de la escuadrilla de Dagger conformada por el capitán Di Meglio, el primer teniente Román y el teniente Aguirre, que habían atacado esos barcos que estaban frente a Puerto Argentino, a los cuales nosotros no llegamos. Y lo que había era una algarabía muy grande alrededor de las misiones que se habían realizado ese día. Como dije, un día de gloria para la Fuerza Aérea, un día histórico, es el día más importante. Lejos de conmemorar, la Fuerza Aérea festeja el 1 de mayo. Y esto que te cuento de la alegría inicial que duró durante toda la tarde, comenzó a tener otra cara
a medida que nos fuimos informando de las pérdidas que habíamos tenido. En nuestra unidad, en la base aérea militar San Julián, no había habido ningún derribo, y esa fue otra de las causas por la cual había gran alegría, pero cuando empezamos a enterarnos que de otras unidades había habido derribados, la cosa cambió de color. Nos enteramos del derribo del primer teniente Aquiles a bordo de un M5 que había salido de Río Grande. Nos enteramos del derribo de un Canberra, comprado por el teniente de Ibáñez y por el primer teniente González como navegador. Nos enteramos del derribo del primer teniente Perón en un M3, luego hacer combate, del autoderribo por artillería antiaérea propia del capitán García Cuerva cuando intentó aterrizar en Puerto Argentino para recuperar su avión, cargarle combustible y volver al continente. Y finalmente lo que pasó con todo eso a lo largo de la tarde y noche fue que le empezamos a ver la verdadera cara de la guerra. La guerra es algo indeseable, es algo que solo trae dolor, trae muerte, trae pérdida, pero paradójicamente es para lo cual nos preparamos. Las Fuerzas Armadas Argentinas se preparan durante toda su vida activa para el eventual caso que haya de defender la patria a través de armas, del armamento, y aunque seamos los que menos deseamos la guerra, los militares somos los que estamos preparados para llevarla adelante. ¿Usted de los pilotos que nombró que fueron derribados, conocía personalmente alguno? Sí, lo conocía personalmente. El más cercano para mí era el teniente de Ibáñez. El teniente de Ibáñez era un año más antiguo que yo y aparte había sido cadete del Liceo Militar General San Martín. Yo les conté que hice el liceo, mi secundaria la hice en el liceo, y de Ibáñez fue cadete del Liceo San Martín un año más antiguo que yo. Lo conocía de antes de entrar a la Escuela de Aviación. Al primer teniente Ardiles lo conocía de vista, de haber charlado alguna vez, pero poco, y al resto, al primer teniente Perona, al capitán García Cuerva, no los conocía personalmente, y yo no lo comenté de acá porque todavía no nos habíamos enterado, pero en poco tiempo también supimos que había muerto el teniente Juquic y mecánicos, soldados y mecánicos alrededor de Supucará en Malvinas. Y el teniente Juquic sí lo conocía porque había sido cadete cuarto año cuando yo estaba en primer año en la Escuela de Aviación. Bien, y bueno, eso fue lo que sucedió el 1 de mayo. El día 2 de mayo, según el área general Belgrano. ¿Cómo tomó usted esa noticia? Bueno, nosotros nos enteramos del hundimiento del general Belgrano como todo el país, por las noticias de la televisión y de la radio. De alguna forma lo que hizo el hundimiento del general Belgrano fue que le cortó margen de maniobra, según cuentan, ¿no?, a la diplomacia para poder ponerle freno a las acciones bélicas. Y lo que supe el 2 de mayo fue lo que había sucedido, que se había hundido, pero a medida que pasaron los días supimos un poco más de las historias particulares de la cantidad de muertos que había habido, cómo se habían salvado los que se habían salvado, cómo los habían recuperado, etcétera. Eso fue, pero el 2 de abril el 2 de mayo lo que supimos fue lo que supo todo el país, que habían torpedeado y hundido el área general Belgrano. ¿Usted lo considera un crimen de guerra por haber sido hundido fuera de la zona de exclusión que la delimitaron los mismos ingleses? Bueno, yo no tengo la capacidad técnica para decirlo ni los conocimientos exactos, pero lo que sí creo es que la guerra hay que estar siempre, hay que tener previsto siempre que a uno lo pueden atacar. Y hay que tener los mecanismos de defensa armados. Eso es lo único que yo puedo decir de parte mía de lo que concierne a la Fuerza Aérea Nacional. Después, con respecto a la situación legal de la posición del área general Belgrano, no estoy capacitado para poder decir con certeza qué es lo que realmente correspondió o no desde el punto de vista legal. Bien.
Bueno, cuéntenos un poco sobre sus misiones durante el mes de mayo. Bueno, mi siguiente misión fue el día 9 de mayo, con la misma escuadrilla, y teníamos que atacar un barco que estaba al norte de Malvinas. Durante el reabastecimiento en vuelo, mi jefe, el teniente Casco, me dijo que me quedara en el lugar, que se iba a acercar porque había algo raro. Se acercó y me dijo que se me había volado un pedazo de avión, un pedazo de fuselaje, así que me tenía que volver a San Julián. El capitán García, que era el número uno, el jefe de escuadrilla, jefe de todos nosotros cuatro hablo, tuvo reabastecimiento en vuelo, así que nosotros dos nos volvimos a San Julián y prosiguió la misión el teniente Casco y el teniente Farías, en un día de muy mala meteorología, donde prácticamente todas las misiones regresaron sin y el teniente Casco demostrando un valor de lo que hasta le diría que le correspondía, con un coraje supremo, continuó la misión junto con el teniente Farías y no volvieron. No supimos qué había pasado con ellos hasta mucho tiempo después, en que los ingleses, recorriendo las Islas Malvinas, encontraron restos de un avión A4C y restos humanos, los mandaron al continente y los analizaron por laboratorio, y se llegó a la conclusión que los restos correspondían al teniente Casco. Su familia decidió que el teniente Casco volviera a descansar a las Islas Malvinas. Hoy están descansando en el cementerio de Darwin. Lo que había sucedido fue que con la muy mala visibilidad y techo que había, el teniente Casco y el teniente Farías se chocaron la isla Jason, que es una estribación de las Islas Evaldes, y perdieron la vida los dos en esta misión. Y fueron las primeras dos pérdidas del escuadrón y coincidentemente de mi escuadrilla. Por lo tanto, a partir de ahí quedamos de mi escuadrilla el capitán García y yo. El capitán se encuentra en el Museo de Oliva, en la provincia de Córdoba. Correcto, es así. ¿Cómo lo describiría tanto al teniente Casco como al teniente Farías como militares y como personas? Eran tipos excepcionales. O sea, independientemente de su acto supremo de dar la vida por la patria, lo cual lo lleva a un nivel, a un plano absolutamente superior, en su vida diaria eran excelentes militares. El teniente Casco, que era mi jefe directo, era un conductor y un líder absoluto, daba siempre el ejemplo, tenía coraje, un gran coraje, y demostrado en esta misión. Y el teniente Farías de la misma forma, estaba más cercano a mí. El teniente Farías era un año más antiguo que yo, y de los dos tengo el mejor de los recuerdos y el mayor de los respetos. Bien. Después, ¿cuáles otras misiones tuvo durante ese mes? Bueno, después salí en la siguiente misión que cumplí con llegar al objetivo fue el día 25 de mayo, en una escuadrilla conformada por el capitán García, era el jefe de cuadrilla que me quedaba, el teniente Lucero, el teniente Paredi y yo, para atacar a la flota que estaba en San Carlos, que el día 21 de mayo había sido descubierta por una sección del ejército argentino. A partir del día 21 de mayo comienza lo que se llama el combate de San Carlos, y que duró hasta el día 29, en periodo en el cual la Fuerza Aérea, el comando de la Fuerza Aérea Sur mandó todo el material que tenía sobre San Carlos, ininterrumpidamente, día y noche, los sistemas que podían volar de noche, como el Canberra, pero de día A4B, A4C, M5 Dagger, los mismos Pucará de las Islas
la Armada Argentina con sus aviones, todo el mundo salió en distintas misiones a atacar a la flota que estaba desembarcando en San Carlos. Como te comenté, bueno, entonces el día 25 me tocó cumplir una misión de ataque a San Carlos con estos 3 pilotos más que acabo de comentar. Y en el momento, cuando llegamos al brazo San Carlos, que era donde estaba la flota, y bajamos la nariz, vimos una gran cantidad de barcos que estaban desembarcando. Cada uno tenía que elegir un barco, bajar la nariz, elegir uno y tirárselo encima para tirar cañones y bombas. Elegí uno yo que estaba a la izquierda, solo adelante, un buque de guerra. Le tiré cañones. Nos tiraron con todo, apenas bajamos la nariz para atacar, nos tiraron con todo lo que tenían, se veía munición trasante, explosiva en todo la olla esa donde estaban los barcos. Tiré cañones, me puse rasante, apreté el botón de bombas, pasé por arriba del barco, me pegué a la colina que estaba del otro lado y pasé la cima, y del otro lado ya me sentí protegido, por así decir. Miré a la derecha, puse proba a Puerto Argentino, avisé que había salido sin novedad. El teniente Paredi, que era el 3, me dijo que él también había salido. El capitán García avisó que él también había salido, pero tenía una luz prendida, una luz de falla prendida del sistema hidráulico de utilidad, pero dijo que el avión estaba volando bien y que él iba a volver. Y cuando lo llamamos al teniente Lucero no nos contestó nunca. Lo llamamos un par de veces a Lucero, no contestó. Volvimos a llamarlo a García para ver cómo estaba su novedad, cómo había evolucionado la novedad, y ya García tampoco nos contestó más. Volvimos a San Julián, no volvieron ni García ni Lucero, y lo que sucedió con ellos fue, en el caso del teniente Lucero, al bajar la nariz igual que yo y buscar su barco, y que nos empezaron a tirar con todo, le pegaron en la nariz del avión, y cuando vio que su avión estaba destruyéndose, se eyectó y cayó en el medio de la flota, sobre el agua. No se pudo sacar el paracaídas antes de tocar el agua, así que entró con el paracaídas al agua, se le llenó de agua y se lo empezó a hundir y empezó a ahogarse. Logró desprenderse, se lo succionó un lanchón de desembarco, lo pasó al otro lado y bueno, medio ahogado, medio herido, lo recuperaron los ingleses del otro lado con sus piernas dislocadas las dos, producto de una eyección a muy alta velocidad. Lo operaron y lo internaron en el hospital de campaña. A los pocos días lo devolvieron al teniente Lucero al continente. Y todo esto que te acabo de contar es lo que contó él cuando lo pudimos ver de vuelta. Y con el capitán García por mucho tiempo no supimos qué había pasado, hasta que nos llegó la información de que un nene, un kelper chiquito, jugando en una playa al norte de la Gran Malvina, encontró una balsa de supervivencia unipersonal con un cuerpo adentro, un esqueleto metido dentro de un uniforme, un buzo antiexposición, que cuando vieron el nombre que tenía, se dieron cuenta que decía Cafarati el buzo, pero era un buzo que compartía el capitán Cafarati y el capitán García. De esa forma supimos que lo habían encontrado a los restos del capitán García, quien hoy descansa también en el cementerio de Darwin. Y lo que no sabemos es si el capitán García se eyectó porque se le agravó la falla o porque lo derribaron posterior al ataque. Y de esa forma me quedé sin los integrantes de mi escuadrilla, quedé solo. Eso fue el 25 de mayo. ¿Cómo lo describiría el capitán García? Capitán García fue uno de los capitanes que hasta el momento de su derribo tuvo la mayor cantidad de misiones de combate, líder, jefe, buena persona, por supuesto lo conocía de años anteriores,
en Mendoza, pues estaba junto con nosotros y tenía una cualidad humana excepcional. Y aparte, muy buen piloto y muy buen jefe. ¿Y cómo fue su reencuentro, si es que lo hubo, con Lucero? A Lucero, que le decíamos el Tom, cuando después de que lo devuelven, por así decir, es recuperado en el continente, con la pierna enyesada, lo hacen visitar distintas bases del sur, entre las cuales estaba San Julián, donde estábamos nosotros, porque los pilotos eyectados que podían contar lo que les había pasado, nos lo mandaban para que nos contaran su experiencia y nosotros pudiéramos adoptar alguna tomar lecciones aprendidas. Para eso nos mandaron los pilotos. Así que, por supuesto que la llegada del Tom Lucero a San Julián fue un día de gran alegría, de gran euforia. Hay alguna foto dando vuelta por ahí de abrazo con el Tom Lucero cuando llegó, cuando lo vimos nuevamente, después de unos días, y todo esto que yo les dije, bueno, estas son las cosas que contó él, de lo que le había pasado. Fue un día bárbaro, cuando llegó Lucero fue un día muy lindo. 5 días después del Día de la Patria, el día 30 de mayo, ocurrió una hazaña histórica, que fue el ataque al Invencible. ¿Cómo fue la previa, los días previos a ese ataque cuando usted se enteró? Bueno, esto, para hacer la historia completa, empieza en realidad el día 28 de mayo. El 28 de mayo cumplí una misión de combate de ataque a un barco que estaba al norte de Malvinas con una escuadrilla de 5 aviones, comandada por el capitán Caffarati. Yo iba de 2, de 3 iba el primer teniente del Castillo y atrás iba el teniente Paredes y el teniente Sátara. Llegamos al punto, no encontramos el barco, viramos hacia San Julián, rasante, y en el vuelo de regreso encontramos el barco. Cuando nos empezamos a acercar, vimos que el barco era un buque hospital, estaba lleno de cruces rojas. El capitán Caffarati ordenó no tirarle, así que pasamos todos por arriba del barco, nadie le tiró. Y ese barco, que era el Uganda, buque hospital inglés, llevaba en ese momento prisioneros y heridos argentinos, entre los cuales estaba el Tom Lucero, que lo traía al continente. Por suerte y por la sabia decisión del capitán Caffarati, no le tiramos ese barco como corresponde, porque si no hubiera sido un crimen de guerra. ¿Cómo? ¿Ese barco a ustedes les disparó? No. O sea, a nosotros no nos disparó, era un buque hospital, no tenía armamento. Bien. Así que, ¿por qué cuento esto? Porque en el escuadrón, para estar de turno, o sea, para las designaciones para cumplir una misión de combate, dependían de cómo estábamos de turno, cuándo estábamos de turno. En nuestro escuadrón, la mitad, 2 escuadrillas estaban en turno a la mañana y 2 escuadrillas de turno a la tarde. Y al otro día cambiamos, lo de la tarde a la mañana, lo de la mañana a la tarde, pero estábamos de turno todos los días. Excepto que el día anterior se hubiese cumplido una misión de combate real, como fue el caso mío, que como había volado el día 28, el día 29 yo estaba de descanso de turno. Así que llegué muy tranquilo a la mañana, sabiendo que ese día no iba a salir a volar, que iba a tener un día de descanso y por sobre todo no iba a convivir con el miedo que teníamos internamente, que cada uno lo guardaba en el bolsillo y buscaba la técnica para que no se note, pero el miedo a la muerte. Lógico, cada misión de combate era estar viéndola de cerca, así que un día de no volar era un día, diría, de tranquilidad. Y así empecé el día 29 de mayo, llegué a la mañana, me desayuné y me fui, como sabía que no iba a volar ese día, me fui a dormir una siesta a la mañana a la enfermería. Elegí un catre de campaña y ahí me tiré a dormir. No había más nadie, ni heridos, ni prisioneros, ni heridos, ni enfermos. Así que me vine a descansar. Como a media mañana un soldado me vino a buscar, que me dijo que me llamaba el primer teniente Ureta.
Me levanté, lo fui a ver al primer teniente y le quise explicar al primer teniente de que yo estaba de descanso de guardia, descanso de turno. Y el primer teniente me dijo, vístase igual, póngase el equipo de vuelo que vamos a salir a cumplir una misión de combate. Así que bueno, me cambié y me fue explicando que íbamos a hacer una misión que tenía algo que ver con un portaaviones, pero que creía él que era una misión de diversión, que son las misiones en a gran altura para provocar que el radar enemigo nos vea, haga despegar la defensa o active la defensa. Es una misión de desgaste, un par de minutos y se vuelve a la base. Así que bueno, me empecé a cambiar y al rato salimos, me dice, pero esta misión la tenemos que cumplir desde Río Grande, porque se va a cumplir con el sistema de armas Super-Etendard de la Armada Argentina. Así que salimos al rato para Río Grande en una escuadrilla conformada por el primer teniente Vázquez, que era el número 1, el primer teniente Castillo como número 2, el primer teniente Ureta como número 3 y yo como número 4. ¿Qué era lo que en realidad había pasado? Y yo no lo sabía. Pasó lo siguiente. Llegó esa mañana una orden, la imposición de una misión de combate para el sistema de armas A4C, de ataque a un portaaviones que se había detectado entre 100 y 110 millas al este de Puerto Argentina. Así que el jefe de escuadrón, el vicecomodoro Lupiáñez, reunió a los jefes de escuadrilla, a los capitanes y primeros tenientes antiguos, que eran los más expertos, y les impuso la misión y pidió 2 voluntarios. Y en este pedido de voluntarios se presentó el primer teniente Ureta y el primer teniente Vázquez para cumplir esta misión. Y a ellos el jefe de escuadrón les dio la posibilidad de elegir con quiénes querían volar, a quién quería que los acompañe. Así que el primer teniente Vázquez lo eligió el primer teniente Castillo y el primer teniente Ureta me eligió a mí. De esa forma quedó conformada la escuadrilla sin que yo todavía supiera cómo había sido. ¿Por qué cuento esto? Y creo que es muy importante destacar, como te dije anteriormente, convivíamos con el miedo, o sea, cumplir una misión de combate era algo riesgoso. Si al que le tocaba, el que estaba de turno le tocaba, pero ser voluntario era algo un poco pensado en ese momento. Sin embargo, ante esta situación, el primer teniente Ureta y el primer teniente Vázquez inmediatamente se presentaron como voluntarios, y esto significó en el acto que ellos se elevaran en un nivel superior al nuestro, los normales, los que cumplíamos órdenes, y se pasaron a representar un nivel ético-militar más elevado que el nuestro. El primer teniente Vázquez lamentablemente murió en combate, pero el primer teniente y ahora brigadier retirado Ureta todavía lo tenemos, y pasaron a ser los dos, a partir de ese momento, los líderes naturales de nuestro escuadrón. Es un acto que merece ser destacado, que fue algo distinto de lo que sucedió en general en la guerra, y que manifestó de esta forma la valentía de estos 2 oficiales pertenecientes a nuestro escuadrón. Así que bueno. Perdón, ¿por algún motivo especial que Ureta lo eligió usted? No, yo le han preguntado 1000 veces y dijo que no, que le pasó por su cabeza que tenía que ir yo con él y me eligió, nada más. Así que bien, fuimos hasta Río Grande, aterrizamos en Río Grande, fuimos a la reunión previa al vuelo, se empezaron a dictar las indicaciones y los puntos que había que cumplir para este vuelo, y mientras se estaba haciendo esto se suspendió la misión porque había habido la falla de un reabastecedor el día 29. Por eso la misión se pasó para el día 30 de mayo. Así que pasé todo el día 29 en la base aérea militar Río Grande, base aeronaval,
y el día 30 a la mañana, a media mañana, nos llamó un soldado y le avisó al primer teniente Ureta que teníamos que ir a la sala de reunión previa donde estaban esperándonos. Así que, siendo ese 30 a media mañana, nos cambiamos, nos fuimos a la sala de reunión previa y ahí ya nos dieron la información final para cumplir esta misión. Ya estaba presente en esa reunión, aparte de nosotros 4, estaba presente el capitán Francisco de la Armada Argentina, que era el que volaba uno de los 2 superetendar con el último misil Exocet que quedaba, y el teniente Colavino, que volaba el otro superetendar sin misil de apoyo radar, iba como apoyo radar y para conformar la sección de 2 aviones superetendar. Terminada la reunión nos fuimos a los aviones. El primer teniente Vázquez lo único que agregó fue que nos ordenó rezar una Ave en cabecera antes del despegue. Así que, siendo el mediodía aproximadamente, y después 5 minutos después del despegue de los aviones superetendar, despegamos los 4 aviones A4C con rumbo hacia el sur de las Islas Malvinas, unos 150 kilómetros al sur de las Islas Malvinas, donde nos esperaban los 2 aviones KC-130. ¿Qué armamento llevábamos nosotros? Cada 4C llevaba 3 bombas de 500 libras, 250 kilos, como le queramos llamar, con espoletas de 12 segundos y cola lisa, ya que no eran bombas frenadas, eran colas de caída libre, y 200 proyectiles de 20 milímetros que alimentaban los 2 cañones que tiene la 4. Así que bueno, despegamos, nos reunimos, después de rezar la Ave María en cabecera, por supuesto, nos reunimos y fuimos al punto que comenté, unos 150, entre 150 y 200 kilómetros al sur de las Islas Malvinas, donde nos encontramos con los 2 aviones KC-130. Reabastecimos los 2 superetendares en el Hércules que iba adelante y nosotros 4 en el Hércules que iba atrás, haciendo reabastecimiento de A2 sucesivo a lo largo de la navegación que hicimos junto con los aviones KC-130, con rumbo... ¿Fue todo en un vuelo rasante o iban volando? No, íbamos volando a unos 15.000 pies, que son unos 5.000 metros, y volamos, como dije, el primer punto al sur de Malvinas, unos 150 o 200 kilómetros, y ahí pusimos rumbo este, junto con los KC-130. Al sudeste de las Islas Malvinas tuvimos el último punto de reabastecimiento, nos desprendimos de los KC, adoptamos formación lateral, los 2 superetendar a 1000 metros entre avión y avión, a la izquierda iba Francisco con el misil, a la derecha Colavino, y el primer teniente Vázquez, el primer teniente Castillo, 50 metros a la izquierda de Francisco, y el primer teniente Ureta y yo, 50 metros a la derecha del teniente Colavino. Y ahí nos desprendimos los KC-130, iniciamos el descenso para estar rasantes en el trayecto final de ataque. Era muy importante, había 3 cosas importantes, aparte de lo normal acá. Primero, no hablar, durante todo el vuelo no podíamos decir ni A, porque era posible ser ubicados por el enemigo. De volar lo más que pudiéramos hacia el este para tratar de entrar de este, o con un leve desvío de este a oeste para atacar la flota y lograr algo de sorpresa. Y por último, volar bien bajo para evadir en la distancia a los radares enemigos. Llegamos a ponernos rasante sobre el agua y a 40 millas, que son unos 80 kilómetros, los 2 superetendar levantaron por primera vez, hicieron un barrido radar y bajaron. A 30 millas o 60 kilómetros volvieron a levantar por segunda vez, un poco más bajo que el anterior, barrido radar y bajaron. Y a 20 millas, cerca de 40 kilómetros del blanco, del punto donde estaba el objetivo, levantan por última vez y es el momento del lanzamiento del misil. Comento que la meteorología estaba nublado,
techos por momento bajo, algunos chubascos que tuvimos que esquivar, una bruma, como siempre había en Atlántico Sur, pero ninguna de estas cosas que acabo de contar fue un factor que nos impidiera cumplir la misión. Entonces dije que a las 20 millas levantaron por última vez, un poco más bajo que las veces anteriores, y acá se produjo el lanzamiento del misil Exocet. El misil Exocet salió disparado al frente, más veloz que nosotros, así que se fue adelante. Los Supertendar terminan su misión acá y vuelven a Río Grande, y nosotros 4 seguimos detrás de la estela del misil. El misil se va al frente, se pierde en el horizonte, nosotros seguimos volando hacia ese punto, y en el mismo lugar donde se perdió el misil Exocet, en el horizonte al frente, en el mismo lugar, a los pocos instantes, un par de minutos después de que se perdió, no logro precisar exactamente el tiempo, puede ser segundos también, apareció en el mismo lugar la silueta de un barco enorme, distinto a todo lo que yo había visto en San Carlos, de lo que había visto el buque Juan, del buque Hospital, lo que había estudiado en los carpetas de objetivo. Era un buque totalmente distinto, mucho más grande, y lo más importante es que era asimétrico. Si uno lo dividía por la mitad, de un lado estaba la torre de mando, la superestructura, y del otro lado estaba la pista. Distinto a cualquier barco que, si uno lo divide en vertical, es simétrico de un lado y del otro, navegando en la misma dirección, ¿no? Este era totalmente asimétrico. Con esto que quiero decir que desde el segundo 1 de ver el buque, supe que lo que estaba al frente era un portaaviones. En ese momento, ¿qué es lo que sintió? No, lo que sentí en ese momento era que justamente teníamos al frente lo que estábamos buscando, así que como siempre decimos, no hay, o sea, para mí, en el caso mío, poco pensamiento. Lo que había es mucho trabajo en ese momento: armar el panel de armamento, centrar el avión, ver el ambiente operacional que había alrededor. O sea, uno tiene un estado de concentración muy grande cuando está por llegar al objetivo, porque lo único que le importa es llegar al objetivo, ¿no? Yo no tuve ni tiempo ni me pasó por la cabeza pensar en ninguna otra cosa. Sí, lo que me sucedió fue un fenómeno que sucede en combate. A los pilotos se llama fascinación de blanco, y es como si uno tuviera dos orejeras a los costados y empieza a tener una visión tipo túnel, que lo único que le importa a uno es el objetivo, atacar el objetivo. Así fue que me empecé a acercar, perdí en este fenómeno de fascinación de blanco, lo que hace es también perder noción de lo que pasa alrededor. Y yo tenía 3 aviones volando a mi izquierda, porque yo estaba a la derecha de todos, y así puse potencia pleno, me pegué al agua y me mandé al frente para atacar el portaaviones. Cuando estábamos aproximadamente a unos 10 kilómetros de llegar, un poco menos capaz, sentí una explosión en mi cabina, supe que no era de mi avión, miré a la izquierda y vi a unos 150 metros una 4C que explotaba, se desarmaba en el aire, voló un plano hacia arriba, una delta hacia arriba, el avión mostró la panza e impactó contra el agua. Volví a poner la vista al frente, el buque ya desde hacía rato emanaba 2 columnas de humo enormes, enrolladas, tipo bigote, con un humo negro muy denso, como si se quemaran cubiertas en un piquete. Esa era la densidad del humo que salía de los 2 costados del portaaviones, y ese humo, a medida que íbamos avanzando, se iba depositando sobre el agua, empezando a tapar la parte inferior del portaaviones, o sea, la pista para abajo. Cuando estaba yo en realidad a unos 2000 metros, y ya con el portaaviones que nos estaba tirando armamento con balas trazantes y balas de munición trazante y explosiva, estaba preparado para empezar a tirar cañones yo, y en ese momento sentí otra explosión muy fuerte dentro de mi cabina, mucho más fuerte que la anterior, como yo la describo como
en la casa de uno cuando uno abre el horno y deja salir gas un rato, y recién después de que un rato sale gas le pone el fósforo y se siente algo así como una presión y depresión. Eso fue lo que yo sentí en mi cabina. También supe que no era de mi avión, que venía de afuera, miré a la izquierda, y entre 5 y 10 metros de mi plano izquierdo vi otro A4C que explotaba, distinto al anterior. No se desarmó en el aire, sino que se infló, se puso el doble de largo, el doble de gordo, y las chapas las chapas del fuselaje van remachadas, ¿no? Todas separadas y por dentro completamente naranja, encendido fuego. Esa es la última imagen que tengo grabada en mi cabeza. De ese momento volví a poner la vista al frente, apreté cañones, me salieron sobre la parte posterior del portaaviones, me salieron los 200 proyectiles de 20 milímetros, y cuando estuve encima, entre el humo, con humo adelante, apreté el botón de bombas. Mi altura de vuelo era en ese momento entre la pista y el agua. Como estaba muy cerca del portaaviones, no pude salir por arriba. Viré a la derecha, le pasé por todo el lateral derecho al portaaviones, y cuando estuve lateral de la nariz del portaaviones de la proa, comencé a hacer virajes evasivos para evitar que me pegaran. Así como dije que cuando había fascinación de blanco, lo único importante era batir el blanco. Después de tirarle todo el armamento, lo más importante que venía después era sobrevivir. Así que hice maniobras con alto factor de carga, y cuando los consideré suficientes puse viraje a la izquierda para buscar rumbo de escape. Y en ese viraje entré a mirar para atrás para ver qué había pasado con el portaaviones, quería saber cuál era el efecto que había producido, y lo único que vi fue una tremenda bola de humo sin distinguir por ningún borde la silueta del portaaviones. Estaba totalmente envuelto. Puse el rumbo de escape, rompí silencio radioeléctrico y dije, el 4 salió sin novedad. No me contestó nadie, yo había visto 2 derribos, pero podía haber un tercero que hubiera sobrevivido como yo. Volví a llamar, no me contestó nadie, así que asumí que volvía solo. Así volé un rato, rasante, solo, con el rumbo de la navegación de regreso, y al rato vi un punto en el horizonte, que lo primero que pensé era que era un Harrier que venía a interceptar, y el punto siguió en el mismo lugar, así que me di cuenta en poco tiempo que lo que había ahí era otro A4. Me le acerqué, no podía hablar, llamaba pero no me contestaba, así que me puse, cuando llegué al lado, el piloto levantó el brazo para hacerme señal de que me reúna con él, y cuando levantó el brazo vi su buzo en disposición color naranja, y en nuestro escuadrón había solo 2 buzos naranjas, uno era el mío y el otro era el del primer teniente Ureta. Así que cuando levantó el brazo, aparte de ver la Ureta, más importante que eso en ese momento para mí fue saber que habían derribado a Vázquez y a Castillo. Le formé al primer teniente, al rato pudimos volver a retomar la comunicación radioeléctrica. Claramente habíamos estado interferidos en el escenario anterior. Nos comentamos muy rápidamente, muy sintéticamente lo que habíamos visto y pasado. Los dos dijimos que vimos el portaaviones, los dos dijimos que el Exocet le había pegado, los dos dijimos que tiramos todo el armamento. Me contó el primer teniente Ureta, me dice, yo vi un derribo de esta forma. Le dije, yo también lo vi, ese fue el primero. Le digo, después hubo otro que fue de esta forma. Me dice, bueno, el primero que vi yo y también lo vi usted, me dijo, era Vázquez, así que el segundo fue Castillo. Y el primer teniente decidió, aparte en ese momento, volver a reunirnos con los reabastecedores para hacer otro reabastecimiento en vuelo antes de volver a Río Grande. Así que nos estaban esperando los KC-130 en el punto donde debían estar, demostrando también un heroísmo supremo, sin armamento, sin escolta, sin defensa, siempre estaban ahí para ayudarnos, para darnos combustible, arriesgándose más de lo que tenían que arriesgarse para ayudarnos a nosotros. Así que nos reunimos con ellos, reabastecimos, y mientras reabastecimos, el primer teniente Ureta le pasó el comandante de misión de reabastecimiento el informe preliminar de misión.
donde le comentó esto que yo acabo de contar, que nos habíamos hablado entre nosotros, y fundamentalmente le dijo que hubo 2 derribos y que no había posibilidad de eyección en ninguno de los 2, para que no generaran una misión para irlos a buscar. Terminamos el reabastecimiento, pusimos prueba a Río Grande, el radar nos hizo descender, le pidió el primer teniente que lo haga descender perforando capa de nubes, hicimos contacto con el agua y entramos visual a Río Grande después de 3 horas 47 minutos de vuelo. Aterrizamos en Río Grande con la plataforma, el costado de pista, costado de calle de rodaje y plataforma llena de gente. No pude hablar con nadie, no me dejaron hablar con nadie después que bajé, porque me llevaron directamente a la sala de interrogatorio, a la sala de inteligencia. Allí me interrogó inteligencia de la Fuerza Aérea, inteligencia de la Armada. Después me reunieron con el primer teniente Ureta. A los 2 nos volvió a interrogar junto a la inteligencia de la Fuerza Aérea y la Armada. Y por último, nos volvieron a interrogar en presencia de los 2 oficiales de la Armada. Todo este proceso de inteligencia y de interrogatorio duró más o menos 1 hora y media. Y después recién ahí nos liberaron y pudimos ir a saludar a toda la gente que nos esperaba. Llegó también el brigadier Crespo, comandante de la Fuerza Aérea Sur, en un Learjet, al cual le comentamos todo lo que había sucedido. Y luego de eso, otro Learjet nos llevó al primer teniente Ureta y a mí de vuelta a San Julián, dejando los aviones en Río Grande para que los fueran a buscar al día siguiente. Llegamos a San Julián, nos reunimos con nuestros compañeros, tuvimos un asado esa noche y previo a ello el primer teniente Ureta se comunicó con la esposa del primer teniente Vázquez, habían quedado de acuerdo entre ellos que si a alguno le pasaba algo, el otro llamaba a la familia, le comentó que su marido había caído en combate unas horas antes, también le hizo saber esto el hermano del primer teniente Vázquez, que era empleado civil de nuestro escuadrón, estaba en San Julián y era apiador de paracaídas, y un par de días después la llamó a la mamá del primer teniente Castillo, que era soltero, y le contó qué había sucedido con su hijo. Y así termina este 30 de mayo para mí el permanente recuerdo de Vázquez y Castillo, que dieron su vida por la patria, pero cuando lo comento siempre trato de que quien me escucha vea no solo a Vázquez y Castillo en este relato, sino que detrás de Vázquez y Castillo pueden llegar a ver a los 55 caídos de la Fuerza Aérea Argentina y mucho más atrás, en el marco que los nuclea a todos ellos, a los 649 argentinos que dieron su vida por la patria, dieron su vida por nosotros, dieron su vida por nuestra dignidad, por nuestra soberanía, y fundamentalmente lo hicieron sin pedir nada a cambio. Qué buena reflexión. ¿Cómo era Vázquez y Castillo? Bueno, Vázquez había sido mi instructor de mi escuadrón en la escuela de caza. Al año siguiente fuimos juntos a 4C, él había volado antes del avión, así que él fue a rehabilitarse y fue mi jefe de sección durante todo 1981, lo conocía perfectamente bien, un militar de elevadas cualidades militares, morales, realmente era un ejemplo para todos nosotros. Un tipo muy recto, sin dobleces, transparente, y sobre todo siempre daba el ejemplo. Y el primer teniente Castillo, más cercano, un poco más joven que Vázquez, más antiguo que yo, por supuesto, había sido abanderado en el Liceo Militar General Paz, abanderado en la Escuela de Aviación Militar, muy inteligente. Él había volado a 4 y se había ido a la Escuela de Aviación, estaba de instructor de vuelo en la Escuela de Aviación, y para el conflicto lo fue convocado y vino a San Julián y se lo rehabilitó en el sistema 4C, que ya lo había volado antes. Tenía una gran alegría interior, una gran persona, una persona con la cual uno se sentía muy cómodo, muy contento estando al lado, disfrutaba de su presencia.
un ejemplo también. Bien. Durante el mes de junio, No, tuve una misión sin llegada al blanco durante el mes de junio, y el 14 de junio, como todos sabemos, terminan las hostilidades. Nos mantenemos en San Julián por unos días más, y el día 21 de junio regresé con lo que quedaba del escuadrón. En los 7 aviones que quedaban, nosotros desplegamos 16 aviones, perdimos 9 y 8 pilotos. El único que se eyectó y sobrevivió fue el teniente Lucero. Y así que en uno de los 7 aviones volví de San Julián a Mendoza, aterrizando esa tarde, y recuerdo perfectamente a toda nuestra gente y su familia esperándonos en la plataforma de aviones. ¿Usted lo sorprendió la noticia del día 14 de junio o ya veía algún indicio del resultado? Ambas cosas a la vez. Por un lado, se veía que la cosa estaba bastante complicada, pero en realidad sí me sorprendió el cese de hostilidad. Así como me sorprendió y me produjo una desazón, por así decirlo, ¿no es cierto? O sea, un bajoneo. De la misma forma y paralelamente, lo que sentí también fue un alivio. ¿Podría repetirlo? Justo hubo un pequeño corte. Sí, digo que el 14 de junio, si bien se veía que la situación estaba cada día más complicada, el cese de hostilidades sí me sorprendió, me impactó, me hizo sentir mal de alguna forma, porque teníamos más todavía nosotros para dar, pero por otro lado sentí un alivio, porque como dije antes, o sea, el riesgo era elevado y cada misión era miedo, y había que dominarlo, guardarlo en el bolsillo y seguir al frente. Y el hecho de que esa situación no se iba a repetir, de alguna manera reflejaba un alivio interior. Bien. ¿Usted cree que es cierto que si Argentina aguantaba 2 semanas más, Inglaterra se retira? La verdad es que no lo sé. Es contrafáctico lo que estamos hablando. No sé qué es lo que hubiera pasado. Puede ser que sí, y puede ser que hubieran seguido y que hubieran avanzado en algún estadio que no lo utilizaron, como atacar bases continentales, usar armamento nuclear. Eso no, esta fue una guerra totalmente convencional, y no se tocaron esos 2 estadios posteriores, ¿no? Que nosotros teníamos más para dar sin ninguna duda, pero si eso hubiese cambiado el final, no lo sé. Son especulaciones, realmente. Bueno, Gerardo, para ir finalizando, cuéntenos un poco Sí. cómo siguió su vida después de la guerra. Bueno, mi vida militar, la Fuerza Aérea es una gran institución, es una gran contenedora, es una institución donde uno realmente se siente feliz y contento. Yo hasta el último día en actividad me sentí feliz de la actividad que hacía. Fui, después de volar a 4C, fui instructor de la escuela de caza, que yo ya les conté de qué se trataba, y después de ser instructor de la escuela de caza fui destinado a Tandil a volar Mirage, volar M5, volé 8 años M5 en Tandil. Me fui a Buenos Aires a hacer la escuela de guerra, después fui destinado a Alemania 2 años con mi familia, que ya les voy a comentar ahora, 2 años a Alemania a hacer la escuela de guerra alemana. Volví de 1 año y medio en la escuela de guerra y me fui nuevamente a Tandil, 5 años más de jefe de operaciones y de jefe de grupo aéreo, y después nuevamente a Buenos Aires, donde fui jefe del departamento de adiestramiento y director de operaciones aéreas, cargo con el cual me retiré en el año 2010. Eso es
muy breve lo profesional. Desde el punto de vista personal, durante la guerra yo estaba de novio con la que ahora es mi esposa, Gisela, con la cual tenemos 5 hijos varones: Guillermo, Pablo, Ramiro, Germán y Manuel. Los 3 mayores están casados, 2 de ellos ya nos han dado 2 hermosos nietos, uno que se llama Bruno y otro que se llama Cruz, y los cuales me llenan cada día. Mi familia completa son los que me llenan cada segundo de mis días actuales. Así que si de alguna forma tengo la oportunidad, es una palabra especial y un agradecimiento a todos ellos, que son los que me sostuvieron y me siguen sosteniendo, y para los cuales uno termina viviendo, ¿no es cierto?, y entregando lo que tiene y su vida. Totalmente. Gerardo, hace muy poquito tiempo salió de un videojuego muy conocido internacionalmente, un video referido al tema de los pilotos de Malvinas, y en uno de los aviones A4 está la pintura de la Cuarta Brigada Aérea, en la cual aparece su nombre. ¿Qué siente respecto a eso? A ver, un privilegio, una caricia al alma, pero lo que quiero decir es que así como está mi nombre ahí, podría estar el nombre de cualquiera de todos los pilotos que estuvieron en el escuadrón A4C. Para el caso de este que estamos comentando, de que ese juego tiene una 4C como parte del mismo, ¿no es cierto? Me da un poco de alegría, pero no siento nada en particular, porque ahí podría estar el nombre de cualquiera. Bien. Bueno, Gerardo, como para ir cerrando, me gustaría dejar alguna pequeña reflexión, dejar algún saludo, decir algo. Bueno, primero y principal, te agradezco mucho y espero que tengas éxitos en tu vida profesional y personal. Es realmente destacable que alguien de tu edad, con tu juventud, se dedique a poner no digo en valor, pero sí a sostener y propulsar la causa Malvinas, causa noble, causa que nos corresponde, causa de unión nacional, sobre la cual debíamos no solo reflexionar, sino que los argentinos podríamos subirnos arriba de esa causa para lograr definitivamente lo que nos falta para ser una gran nación, que es la unión nacional de todos nosotros, que somos hermanos en nuestra República Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Relatos de Héroe es mi forma, junto con mi compañero Nazareno, que por temas de la facultad se le complica participar, pero es él el que edita el video, de poner nuestro granito de arena, ¿no?, con respecto a la causa Malvinas. A Nazareno, un gran abrazo y mi reconocimiento y respeto. Bueno, serán dados entonces. Gerardo, una última pregunta para finalizar. A 42 años del conflicto, ¿usted volvería a combatir? Como cada uno de los soldados, pilotos, marinos, cada uno de los combatientes que participaron en nuestra guerra en 1982, sin ninguna duda, cualquiera de ellos te diría lo mismo que yo, y es que en las mismas circunstancias estaríamos en el mismo lugar. Gerardo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo, Lautaro. Mucha suerte.